Bien, amigos de GeoVirtual.cl, vamos a continuar nuestro camino desde Algarrobal a Chacritas. Nos falta pocos kilómetros a llegar a Agua Calavera. Ahora bajando a la quebrada Agua Amarga. Las primeras majadas en un entorno tan hermoso y con la presencia de agua. Las ruinas cercanas indican que son sitios de una larga historia y desde hace muchas épocas la gente ocuparon ese lugar. Ahí están las primeras casas que se vimos de arriba y claro, estructuras históricas y ruinas en todos los lados. Como hay agua seguramente aquí, son sitios históricos. Y hacia arriba bien, ahí en el sector Calavera, súper lindo, sí, ¿no? Las primeras casas ahí, los primeros animales. Y claro, la producción de leña y carbón. Algunos 2 kilómetros más al suroeste se encuentra el sitio Agua Calavera, igualmente un lugar mítico. Las formaciones rocosas destacan por su forma de meteorización y erosión bien particular, medio esférica. Son depósitos del Jurásico superior, la formación Punta de Cobre. En esa área son conglomerados de color rojo, intercalaciones de areniscas y de vez en cuando intercalaciones piroclásticos como tobas de lapilis. Bueno. Ahí está también la mina, la Calavera. Bien, aquí en el sector La Calavera, sector pero con una única belleza, es de formación rocosas, ¿no? Redonditas, rojizas, vamos a ver claro qué es, ¿no? Y la vegetación, hay agua seguramente, aquí hay gente, hay una majada, ¿no? Y bien,
¿no? Bien bonito. Ahí vamos a ver, ¿no? Un poquito cómo va, ¿no? Pero eso sí, un paisaje único, un paisaje pero realmente único, con cavernas ahí, ¿no? Y seguramente una cantidad de animales infinitas para decirlo. Bien, vamos un poquito a la roca. La formación Punta de Cobre data entre 155 millones de años hasta 131 millones de años y representa el arco volcánico del Jurásico superior al Cretácico inferior. Ja, ahí estamos algo mejor ahí ¿no? Ahí se ve perfecto, algo volcánico, hasta volcanoclástico, fino cristales, ¿no? Como riolítica capaz, ¿no? Hasta tiene capaz una cierta cantidad de ortoclasa, pero también plagioclasa, ¿no? Y de color rojo, pero igual tiene sectores con clastos, entonces algo volcánico, ahí se ve bien, o volcanoclástico, ¿no? Y claro, el color rojizo, ¿no? Ya hay varios, eso llama atención, y su forma de meteorización también llama atención, ¿no? Tiene una cierta belleza, eso hay que decir. Y por eso la calavera, ¿no? Bueno, rodante nomás, pero hay algo interesante seguramente aquí. Bueno, hay una mina, ¿no? Una brecha hidrotermal, pero es un rodante nomás. Claro, el camino no vamos a sobreinterpretarlo, pero algo es algo, ¿no? Algo hay. Aquí en Calavera también, claro, se nota la flora, está bastante interesante, o presente mejor dicho, ¿no? Aparte de la geología destaca aquí la flora. Dos ejemplos de plantas endémicas del norte de Chile. Primero, carbonillo, Cordia descandra, un arbusto endémico entre la región de Antofagasta a la región de Coquimbo. Alcaparra, o con su nombre científico Senna cummingii, variedad coquimbensis, un arbusto endémico entre Atacama y Coquimbo. Alrededor de 1,5 kilómetros en distancia al suroeste de Agua Calavera, el camino se bifurca. Mejor tomar el camino a la izquierda,
el camino hacia al sur. En 3,5 kilómetros llegamos a un sitio histórico, un asentamiento ancestral, Cuyiguay. Todavía se nota un conjunto de ruinas. Bien, aquí en un sitio bien especial, bien particular, un asentamiento, un lugar Cuyiguay. Ahí dice, ¿no? Comunidad Diaguita Araychakrit, asentamiento ancestral que data de 1947, habitado por Abraham Araya Ocampo, Úrsula Barrios y hijos. Aquí un sitio muy interesante, Cuyiguay, ¿no? Cerca de Calavera ya estamos entrando. Y bueno, ahí se junta todo, se junta la historia, se junta la cultura, se junta la belleza del paisaje con una vista pero maravillosa ahí detrás mío, ¿no? Entonces eso sí, un sitio bastante particular, bastante interesante y tan cerca de Vallenar y en realidad también cerca de Copiapó, con una vista panorámica de esta forma. Eso sí, es increíble, es impresionante, ¿no? Qué bien que hay un recordatorio, qué bien que hay algo así, hasta una cierta protección, porque esos son sitios que realmente valen una protección. Aquí como 11 kilómetros hasta llegar a la Panamericana. El camino sale de los cerros y entra aquí detrás mío. Se ve eso bastante bien a la llanura longitudinal. Bueno, los últimos 11 kilómetros aquí hacia la Panamericana. Es no tan espectacular para decirlo, ¿no? Pero bueno, quien le gusta la llanura sea así, ¿no? Ahí vamos a aprovechar también esta parada para ver ahí un cactus, ¿no? Y siempre están aquí, digamos, en su forma más preciosa. En realidad, cerca de Vallenar, entre Vallenar, Copiapó, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Y hay varios tipos, ¿no? Ahí está el candelabro, ¿no? El cactus, ¿no? Típico, ¿no? Yo no sabía pero verdad, los cactus solamente son un invento americano, digamos, ¿no? Hay una especie sí que existe en otros, pero normalmente no existen en otros continentes cactus, aunque es también común. Como niño en Europa, en Alemania, siempre uno tiene su cactus en la casa, como mascota casi. Pero claro, no van tan así, van un palito nomás con espinas, pero como niño ya me llamó atención. Por ese caso, no, yo no, en realidad no sabía que son de América nomás, de Sudamérica y
América del Norte. Hay otro tipo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Suculentes, ¿no? Suculentes significa podrían almacenar agua, ¿no? Hay suculentes también que no tienen espinas, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y al fondo una adaptación al desierto bien interesante, ¿no? Bien interesante. Defensa y sobrevivencia, ¿no? De agua. ¿No? Ahí está. Claro, al fin, donde uno sale cerca de Vallenar, uno tiene que se traspasa la línea ferrocarril longitudinal, la ex longitudinal, hoy día aquí sí ocupado por tráfico de la mina Los Colorados. Aquí, como se ve, había una antigua estación hasta, ¿no? Chiquihue, capaz, ¿no? Junta de vecinos ahí, ¿no? Y ¿no? Hoy día no hay tráfico. Kilómetro 739 de distancia a la Calera, ¿no? Todavía, ¿no? Se nota bien la trocha métrica, ¿no? Y ¿no? Son rieles aquí bien reforzados, ¿no? Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estoy saliendo ahora a la Panamericana, cerca de Vallenar. Faltan poquitos kilómetros en realidad a Vallenar. Estoy ahí donde las posadas, comida a paso ahí detrás mío, ¿no? Un sector bastante, digamos, ya no urbanizado, pero ya en las cercanías de Vallenar. Ahí uno llega, como yo en mi viaje, yo ingresé por Algarrobal y ahí me pasé por este camino. Yo voy ahora hacia la vuelta para hacer algunas filmaciones más, algunas luces diferentes, ¿no? Como ya mencionado, capaz es una ventaja entrar por Jeque Marañón y correr ese camino hacia el norte a Algarrobal. Uno evita las idas y vueltas en la carretera panamericana debido a su doble calzada y la imposibilidad de doblar a la izquierda. Igualmente, yo voy ahora vuelta a Algarrobal por el mismo camino para filmar con luz diferente. Además, conviene ir en la tarde. Ahí se puede disfrutar todos los colores del desierto. El desvío en kilómetros al respecto de la Panamericana no es tanto, pero en tiempo sí. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí casi vamos a terminar, ¿no? Aquí un lugar crucial de este sector, ¿no? Bien, ¿no? Ahí se ve, ojalá todo. Bueno, con el watts también sería posible para calentar ahí nomás el café, pero bueno, dejamos eso para otro video. El termo no está mal, por si acaso, está bien caliente, no hay que quejarse en eso. Como siempre, me gusta con café y siempre a la bolsa, no al paisaje nomás. Lamentablemente mucha gente lo hacen, aquí no. Faltan como siempre 100 kilómetros todavía. Creo, no tanto en realidad, 10 hasta Algarrobo, ahí hacia abajo, 15 hasta la Panamericana y de ahí 80 capaz hasta la casa. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, eso era para hoy. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.